¿Alguna vez te has preguntado qué sentirías si el éxito te alejara de quienes te dieron la vida? Un millonario regresa inesperadamente a su pueblo. Y lo que encuentra bajo la lluvia lo deja sin aliento. Sus padres, empapados, temblando frente a la casa que una vez fue suya. Nada podría prepararlo para la verdad que estaba a punto de descubrir. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Madrid amanecía con un brillo metálico que rebotaba en los ventanales del barrio de Chamartín. En lo alto de un edificio, el ático de Alejandro Serrano parecía suspendido sobre la ciudad. Un espacio de vidrio, ordenado, tan impecable que resultaba casi inhumano. El café salía de la máquina automática con un zumbido breve. La televisión hablaba sola, mostrando cifras, acciones, premios. Nadie respondía. Alejandro se movía despacio, con el mismo gesto que repetía cada mañana. Traje gris, corbata oscura, mirada ausente. Había logrado lo que muchos soñaban: dirigir una empresa tecnológica, ser portada de revistas, vivir en el cielo de Madrid. Pero lo hacía como quien cumple una condena. A veces, mientras revisaba los correos, levantaba la vista hacia el horizonte de cristal y se preguntaba cuándo había dejado de escuchar su propio nombre. En la cocina, Claudia Márquez, su esposa, apareció con un perfume caro y una sonrisa que parecía ensayada frente al espejo. «Cariño», dijo mientras dejaba una carpeta sobre la mesa, «he hablado con el notario. Es hora de vender la casa de tus padres en Ronda. Solo está ocupando impuestos y polvo». Alejandro levantó la vista, sorprendido apenas un segundo. «Sí, supongo que tienes razón», respondió con voz neutra. Ella lo observó con ese aire de quien siempre gana las discusiones. Mientras servía su café, notó un sobre envejecido al borde de la mesa. El papel amarillento, un sello con el dibujo de una torre y el nombre del remitente. Ronda. Claudia frunció los labios. «¿Aún te escriben?», preguntó, casi divertida. «Pensé que ya no quedaban carteros». Alejandro no contestó. Claudia, con un gesto rápido, tomó el sobre y lo dejó caer en el cubo de basura junto a los restos de café molido. «Las raíces solo pesan», murmuró mientras se ajustaba la chaqueta. El ascensor se cerró tras ella con un sonido seco. El silencio volvió, tan denso que podía tocarse. Alejandro se quedó mirando el cubo unos segundos, como si dudara entre la costumbre y el impulso. Finalmente, se agachó y recogió la carta. El sello estaba manchado, la caligrafía temblorosa. «Para mi hijo, Alejandro», decía. La sostuvo en la mano un buen rato. El vapor del café empañó el cristal, y, por un instante, su reflejo se confundió con el de un hombre mayor. Su padre, quizás, o el que alguna vez fue él. Guardó el sobre en el maletín sin abrirlo. Tomó las llaves del coche y bajó al garaje. La ciudad ya bullía. Bocinas, luces, pantallas, el pulso frenético de la productividad. En medio de aquel ruido, Alejandro sentía que su propio corazón marchaba en otro ritmo. Más lento, más antiguo. En el ascensor del edificio de su empresa, un joven empleado lo saludó con entusiasmo. «Buenos días, señor Serrano». ¿Preparado para la reunión con los inversores? Alejandro asintió con una sonrisa cortés, pero dentro de él resonaba una frase que no entendía. «Para mi hijo». Horas después, mientras observaba las cifras en la gran pantalla de la sala de juntas, su mente vagaba. El informe de beneficios no lograba borrar la imagen de la carta. ¿Qué querrían sus padres? ¿Por qué después de tanto silencio? Su secretaria le habló, pero él no escuchó. Afuera, Madrid se teñía de gris. La primera lluvia del otoño comenzaba a caer sobre los cristales. Esa tarde, al regresar al ático, encendió una lámpara y dejó el maletín sobre la mesa. No abrió la carta,
aunque su nombre, escrito con la letra frágil de su madre, seguía mirándolo. En cambio, se acercó a la ventana. Miles de luces, ningún hogar. El sonido de la lluvia se mezcló con su respiración. Por primera vez en años, sintió frío. Dentro, no fuera. La carta seguía en su maletín, doblada con cuidado, como si el simple hecho de abrirla pudiera cambiar algo que no estaba preparado para afrontar. Alejandro viajó a Málaga por negocios, pero al ver el cartel que indicaba Ronda, 30 kilómetros, algo en su interior lo empujó a girar el volante. Era noviembre, y el cielo comenzaba a vestirse de nubes. La carretera serpenteaba entre olivares y colinas de piedra caliza. A medida que se acercaba, el aire se volvía más fresco. Y con él llegaban los recuerdos. Las mañanas con olor a pan recién hecho. La voz de su madre llamándolo desde la ventana. Las risas que ya no recordaba si eran suyas o de alguien que se le parecía. Ronda lo recibió con el sonido de las campanas y el aroma a castañas asadas. En la Plaza del Socorro, las velas encendidas por todos los santos dibujaban pequeños ríos de luz. Frente al bullicio del mercado y las flores blancas, un pequeño café exhibía un toldo azul gastado. La ventana azul. Alejandro se sentó en una mesa junto a la ventana. El aire olía a azúcar quemado y café con leche. La dueña, una mujer de cabello gris recogido, le sonrió. «Buenos días, señor. ¿Le sirvo lo de siempre o algo diferente?» Él dudó un instante. «No he estado aquí en mucho tiempo. Tal vez. Algo que me recuerde a casa. Somés. Tal vez. Algo que me recuerde a casa». Doña Teresa, así se llamaba, asintió con una ternura que no necesitaba explicación. Mientras el café goteaba lentamente, una niña se acercó a las mesas del exterior. Tendría 8 años. El cabello castaño despeinado y un abrigo demasiado grande para su cuerpo. Llevaba una cajita de cartón llena de tarjetas dibujadas a mano. «¿Quiere una tarjeta, señor?», preguntó con una voz que parecía temblar entre la timidez y la esperanza. «Las hago yo». Una dice: «Para los que se olvidaron de querer». Alejandro sonrió sin saber por qué. Compró una tarjeta y la observó. Papel sencillo. Letras torcidas. Un corazón rojo pintado con lápiz de cera. «Es muy bonita», dijo. «¿Dónde aprendiste a escribir así?». La niña encogió los hombros. «Mi madre me enseñó antes de irse al cielo». Guardó silencio un segundo. Luego sacó algo más de su caja. Una fotografía antigua, gastada por el tiempo. «¿Conoce a este señor?». Alejandro sintió que el aire se detenía. Era él. En la foto, tenía unos 20 años y estaba de pie frente a una casa blanca junto a un hombre robusto y una mujer de ojos dulces. Sus padres. «¿Dónde encontraste eso?», preguntó, con la voz quebrada. «Me la dio una señora», respondió la niña. «Dijo que su hijo vendría algún día. Se llamaba Carmen». El nombre lo golpeó como un eco lejano. Doña Carmen. Su madre. Doña Teresa se acercó al escuchar el nombre. «¿Dijo Carmen López?», preguntó. «Vivía al final del camino, cerca del puente viejo. Hace meses que no la veo». Alejandro bajó la mirada, apretando la foto entre los dedos. «¿Y su casa?». «La cerraron hace poco», contestó la mujer. «Nadie ha vuelto desde entonces». El murmullo del café se apagó. Afuera, el viento agitaba las flores del altar de todos los santos. La niña seguía allí, con las manos frías y los ojos grandes, mirándolo como si esperara que dijera algo más. «Gracias, pequeña», murmuró Alejandro. «Creo que hoy me has dado algo más que una tarjeta». Pagó el café y dejó una moneda extra en la bandeja. «Para ti», Lucía añadió, leyendo el pequeño nombre escrito en la caja de la niña. Ella sonrió. «Mi madre decía que las personas buenas siempre vuelven». Alejandro salió del café con la foto en el bolsillo y el corazón latiendo de una manera distinta.
como si algo dormido dentro de él hubiera despertado. Caminó hasta la esquina. Se volvió para mirar el toldo azul. Y por un instante creyó ver a su madre asomada en una de las ventanas del recuerdo. El cielo, antes gris, se oscureció del todo. El aire olía a lluvia. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que debía volver a casa. Esa noche, las campanas repicaron por los difuntos, pero también por los vivos que habían olvidado amar. El cielo de Ronda se cerró lentamente, como si la ciudad entera se preparara para llorar. El viento soplaba desde el barranco, arrastrando el aroma a tierra mojada y cera encendida. Alejandro caminaba sin rumbo claro, con la fotografía apretada entre los dedos. La imagen estaba húmeda, deformada por el roce de su palma, pero los rostros seguían ahí. Su padre, su madre, y él, joven y sonriente. Le temblaban las manos al verla. Era una sonrisa que ya no recordaba haber tenido. La lluvia comenzó como un suspiro sobre las tejas. Luego se volvió más fuerte, insistente, como si el cielo quisiera borrar el polvo de los años. Alejandro cruzó la Plaza del Socorro, donde los puestos de flores ya se desmontaban. Las velas de todos los santos chispeaban bajo el agua. En cada una parecía arder una memoria distinta. Pidió indicaciones a una anciana que cerraba su tienda. ¿La casa de Carmen López?, preguntó. Empapado. Ah. La de los Serrano, respondió ella, suspirando. Siga el camino hacia el puente. La última antes del acantilado. Pero ya no vive nadie allí. La mujer se persignó y cerró la puerta. Alejandro siguió caminando. El empedrado resbalaba. Los charcos reflejaban la luz amarilla de los faroles. En algún punto, el sonido del agua se confundió con el latido de su corazón. Cuando llegó a la curva del puente viejo, vio la casa, blanca, tapiada con maderas. El candado oxidado colgaba torcido. Todo estaba en silencio, salvo un leve murmullo. Se acercó despacio. Bajo el alero del tejado, dos figuras se encogían para protegerse de la lluvia. Un hombre mayor envuelto en una manta y una mujer con un pañuelo en la cabeza. Durante unos segundos, Alejandro no respiró. El mundo se detuvo. «¿Mamá? ¿Papá?», susurró, dudando si soñaba. Doña Carmen levantó la vista. Sus ojos, aún claros pese al cansancio, se llenaron de lágrimas. «Pensé que nunca volverías», dijo con voz quebrada. Don Ricardo se incorporó con esfuerzo, apoyándose en un bastón. «Tu esposa vino hace meses», murmuró. «Dijo que era tu decisión, que ya no quería saber nada de nosotros». Alejandro retrocedió un paso, como si las palabras fueran un golpe. «Eso no es verdad», gritó. «Jamás lo supe». La lluvia lo empapaba por completo, pero no le importaba. Cayó de rodillas frente a ellos, la foto pegada al pecho. «Perdónenme, no lo sabía», repitió una y otra vez, con la voz rota. Doña Carmen se inclinó y le acarició el cabello, igual que cuando era niño. «Shh. Ya estás aquí, hijo. Eso es lo que importa». Don Ricardo lo miró largo rato. No hubo reproche, solo cansancio. Luego extendió una mano temblorosa. «Levántate. No quiero verte arrodillado bajo esta lluvia». Alejandro obedeció. Los tres se abrazaron bajo el tejado, con el agua golpeando los hombros, el viento colándose entre los huecos de la madera. El tiempo pareció detenerse. Desde el puente, un rayo iluminó el valle. En ese instante, Alejandro comprendió que todo lo que había construido lejos de ellos, los premios, las torres de cristal, la reputación, se desmoronaba como un castillo de arena frente al mar. El calor de las manos de su madre era más real que cualquier éxito. La lluvia siguió cayendo, limpiando las lágrimas, borrando las huellas viejas de resentimiento. En el fondo del alma de Alejandro, algo se encendió.
Un deseo simple, casi infantil, quedarse. El sonido de las campanas llenó el aire, profundo y grave. Doña Carmen cerró los ojos. Apoyando la cabeza sobre el hombro de su hijo, Mira susurró. La lluvia siempre trae perdón. La cámara invisible del recuerdo se elevó sobre ellos. 3 sombras fundidas en un solo abrazo. Bajo la lluvia que no dejaba de caer. A veces, la familia te espera incluso cuando tú ya te habías perdido. A veces, el verdadero diluvio no cae del cielo, sino del corazón. Después de aquella noche bajo la lluvia, Rhonda despertó cubierta por un manto de nubes suaves. El aire olía a leña y a pan caliente. Alejandro había pasado la madrugada cuidando a sus padres en una habitación prestada por una vecina. Don Ricardo dormía en silencio, agotado, mientras doña Carmen sostenía su mano con una paz que solo dan los años y la fe. Cuando el amanecer pintó el horizonte, Alejandro salió al balcón. La lluvia había lavado los tejados, y por primera vez en mucho tiempo, el mundo le pareció limpio. En el bolsillo del abrigo, la fotografía vieja se secaba lentamente. No sabía qué hacer, pero una certeza lo atravesaba. Debía regresar a Madrid y enfrentar la verdad. El tren hacia la capital serpenteaba entre las montañas. A cada kilómetro, la distancia parecía pesar menos y la decisión más firme. En el asiento contiguo, una niña ofrecía caramelos a su madre. Alejandro sonrió sin darse cuenta. Recordó a Lucía, aquella pequeña del café azul, y el modo en que lo miró al entregarle la foto. Mi madre decía que las personas buenas siempre vuelven. Sí, pensó. Y también deben reparar lo que rompieron. Madrid lo recibió con un cielo gris y tráfico denso. Subió al ático de cristal, ese mismo espacio que ahora le resultaba ajeno. La puerta se abrió, y el eco del silencio lo golpeó. Todo seguía igual, pero ya nada era igual. Claudia apareció en el pasillo, impecable, con el móvil en la mano. ¿Qué haces aquí a estas horas?, preguntó sin sorpresa, como si su regreso fuera una molestia más en la agenda. Vengo de Rhonda, dijo él. De ver a mis padres. Claudia arqueó una ceja. Ah, ¿esos viejos? Ya te dije que era mejor mantener distancia. No te conviene que los medios se enteren de esas historias. Alejandro la miró con una calma que no había tenido antes. Dejó el maletín sobre la mesa, lo abrió y sacó el teléfono. Reprodujo un video. Su madre, temblando bajo la lluvia. Su padre tosiendo, cubierto con una manta empapada. ¿Esto te parece imagen?, preguntó con voz baja. Esto es vergüenza. Claudia frunció el ceño. No dramatices, Alejandro. Lo hice por nosotros. Por tu carrera. Tú no entiendes cómo funciona este mundo. Sí. Lo entiendo, respondió. Y por eso ya no quiero formar parte de él. Prefiero perder la empresa que perder mi alma. Ella lo miró con incredulidad. Luego con desprecio. ¿Estás loco? Sin mí, no eres nada, tal vez dijo él mientras firmaba unos papeles. Pero seré libre. Dejó el documento sobre la mesa. Era la renuncia al consejo directivo y la solicitud de separación. Claudia se quedó muda. No puedes hacer esto. Ya lo hice. Cogió el sobre que seguía guardando en el maletín, aquel que su madre había enviado meses atrás. Lo abrió lentamente. Dentro, una hoja escrita con caligrafía temblorosa. Hijo, si algún día sientes frío, recuerda que nuestra puerta siempre estará abierta. Alejandro cerró los ojos. Todo encajaba. El frío que lo perseguía desde hacía años no era físico. Era la ausencia de amor, de hogar, de perdón. Dejó la carta sobre la mesa, junto a la carpeta de su esposa. Sin decir más, tomó su abrigo y se dirigió hacia la puerta. Claudia lo siguió hasta el ascensor, hablando sin pausa. Pero sus palabras ya no tenían peso. Cuando las puertas se cerraron,
Su voz quedó atrapada entre las paredes de cristal, igual que los ecos de un pasado que se extinguía. Afuera, el aire de Madrid era cortante y nuevo. Caminó sin rumbo, sin paraguas, con el rostro al viento. Pensó en su madre, en las manos de su padre, en los ojos de Lucía, en todo lo que había dejado atrás por ambición. La lluvia empezaba otra vez, fina, como si el cielo le hablara en el único idioma que todavía entendía. Esa noche, se hospedó en un hotel sencillo cerca de la estación. Sobre la mesilla, extendió la carta abierta y la foto vieja. Las observó largo rato. En silencio, no sabía qué haría mañana. Pero ya no sentía culpa, sino propósito. Cuando el amanecer volvió a teñir la ciudad de gris, Alejandro preparó su equipaje. Tomó el tren de regreso a Ronda con una sola idea en mente: comenzar de nuevo. Cuando el tren partió, la cámara invisible del recuerdo se detuvo en su asiento vacío. Allí quedó, olvidada, la carta abierta sobre la ventana empañada. El viento movió las últimas palabras escritas por su madre: nuestra puerta siempre estará abierta. Y él, en algún lugar del camino, por fin empezó a creerlo. No hay aroma más fuerte que el del café recién hecho, salvo el del perdón sincero. El tren descendía por los valles de Andalucía cuando el amanecer comenzaba a iluminar los tejados de Ronda. Alejandro apoyó la frente contra la ventana y vio cómo la neblina se disolvía entre los campos. Llevaba consigo poco equipaje: unas mudas, la foto de familia y la carta de su madre. Por primera vez, sentía que no necesitaba nada más. Al llegar, el aire le supo ahogar. En la estación lo esperaba doña Teresa, la dueña del café donde conoció a Lucía. Me alegra verte de nuevo, hijo, dijo ella con una sonrisa cálida. Tu madre ha mejorado, y tu padre no deja de preguntar por ti. Alejandro la abrazó con gratitud. Había algo en esa mujer que le recordaba lo esencial: la sencillez de la gente buena, la que no exige nada a cambio de su bondad. Durante los días siguientes, Alejandro se dedicó a cuidar a sus padres. Reparó los muros descascarados de la casa, limpió el jardín y colgó cortinas nuevas en las ventanas. Don Ricardo, aunque débil, le enseñó a preparar café como antes, con la vieja cafetera italiana. El secreto está en no tener prisa, le decía. El buen café, como el perdón, necesita tiempo. Doña Carmen, sentada junto a la ventana, lo observaba trabajar con lágrimas discretas. Siempre supe que volverías, hijo. No hay distancia que resista el amor verdadero. Una tarde, al cruzar la plaza, Alejandro vio a Lucía vendiendo sus tarjetas bajo el mismo toldo azul. La niña lo reconoció enseguida. Señor Alejandro, gritó corriendo hacia él. Mi caja ya casi está vacía. Todos compran mis tarjetas. Él se arrodilló para quedar a su altura. Tú me diste la mía cuando más la necesitaba. Ahora quiero devolverte algo. Lucía frunció el ceño. Curiosa. ¿Qué cosa? Un lugar donde quedarte. La expresión de la niña cambió. Bajó la mirada. La señora del albergue dice que pronto tendré que irme. Ya no hay espacio. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Entonces tendrás espacio en mi casa, dijo simplemente. Días más tarde, en la esquina de la plaza, reabrió el viejo local frente a la fuente. Pintó la fachada de blanco, colgó un letrero de madera y lo llamó El Café del Perdón. Doña Teresa lo ayudó con las tazas. Lucía decoró las mesas con flores de papel. Y doña Carmen se encargó de la caja. Cada mañana, el aroma a café con leche se mezclaba con la brisa fría del valle, y los vecinos empezaron a acercarse. Curiosos. Un hombre mayor lo reconoció. Tú no eras el de la televisión. El empresario famoso. Alejandro sonrió mientras servía una taza. Ya no. Ahora soy hijo y camarero. El hombre rió y le dejó propina. La vida, a veces,
Sabe mejor cuando se vuelve sencilla. Esa tarde, Lucía apareció con una bufanda nueva. «Mire, tío Ale». La bordé yo. Le mostró su nombre cosido con hilo rojo. Alejandro se la puso al cuello y le besó la frente. «Gracias, pequeña. Es el mejor regalo que he recibido». Al caer la noche, mientras cerraba el local, miró a través del cristal. En una de las mesas, Lucía había dejado una caja. Dentro, la primera tarjeta que él le compró. Para los que se olvidaron de querer. Sonrió. Con los ojos húmedos. La lluvia fina de invierno comenzó a golpear el techo del café. Suave, rítmica. Afuera, Ronda dormía en silencio. Dentro, el perdón tenía aroma a café. Dicen que las campanas no suenan igual cuando hay paz en un corazón. La mañana despertó clara y fría sobre los tejados blancos de Ronda. El sol entraba en el café del perdón por los ventanales, bañando las mesas con luz dorada. En la cocina, el aroma del pan recién hecho se mezclaba con el vapor del café con leche. Alejandro ajustaba su delantal mientras tarareaba una melodía antigua. Había pasado un año desde aquella noche de lluvia, y el café se había convertido en el corazón del barrio. Vecinos, viajeros, ancianos, todos llegaban buscando algo más que una bebida caliente. Un poco de consuelo, una palabra amable, una sonrisa. Don Ricardo leía el periódico en su rincón habitual. Doña Carmen cortaba bizcochos y preguntaba a los clientes por sus familias. Lucía corría entre las mesas con una bandeja demasiado grande para su cuerpo, riendo cada vez que tropezaba con el borde. «Cuidado, pequeña», le decía Alejandro, entre risas. «Un día vas a derramar el cielo entero». «Entonces el café olerá aún mejor», respondía ella. La felicidad no necesitaba grandes gestos, solo pequeños momentos como ese. A media mañana, el sonido de las campanas de Santa María la Mayor llenó el aire. La gente del pueblo se detenía para escuchar. Doña Carmen levantó la vista. «¿Las oyes, hijo?», dijo suavemente. «Suenan diferentes, ¿verdad?». Alejandro asintió. «Sí, mamá. Creo que suenan en paz». Don Ricardo dobló el periódico, sonriendo con orgullo. «Nunca es tarde para volver a casa, hijo». «Gracias por esperarme, papá», respondió él, con la voz quebrada. Lucía los miraba desde la barra. «¿Entonces ahora tengo abuelos?», preguntó con timidez. Doña Carmen se acercó y la abrazó. «Sí. Y siempre tendrás un hogar». El reloj del café marcó las 12. Afuera, la plaza se llenó de sol. La gente pasaba saludando. «Buenos días, don Alejandro. ¡Qué bien huele el café hoy!». Dentro, el tiempo se detuvo. Alejandro observó a su familia. Su madre riendo. Su padre levantando la taza. La niña que ahora llamaba tío Ale, y que llenaba el lugar de luz. En una pared colgaba la vieja foto familiar, restaurada junto a una nueva. Los cuatro frente al café, bajo un cielo azul. El eco de las campanas seguía flotando en el aire. Alejandro respiró hondo. Por primera vez, no sintió culpa ni vacío. Solo gratitud. Tomó la taza, miró el vapor ascender y pensó que el perdón tenía exactamente ese olor, cálido, simple y eterno. Afuera, una brisa suave agitó el cartel de madera. Las letras «Café del Perdón» brillaron bajo la luz del mediodía. Lucía corrió hacia la puerta, riendo. «Tío Ale, mira, las campanas suenan por nosotros». Él se inclinó para mirarla y asintió. «Y por todos los que aprendieron a amar de nuevo». El sonido se mezcló con la voz del narrador, como un suspiro final. Hay historias que no terminan, solo cambian de aroma. El amanecer sobre Ronda todavía huele a café recién hecho y a reconciliación. Entre el murmullo de las campanas y la brisa del valle, uno casi puede imaginar a Alejandro sirviendo una taza más en el café del perdón, mientras su madre sonríe y la pequeña Lucía corre entre las mesas.
Todo parece tan sencillo, tan humano, tan real. Si esta historia ha tocado tu corazón, escribe el número 1 en los comentarios. Si crees que podría ser mejor o deseas compartir tu opinión, pulsa el 0. A veces, el perdón no se pronuncia. Se prepara como un buen café, con tiempo, con calor y con amor. La vida de Alejandro nos recuerda que nunca es tarde para regresar al hogar. Que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en los abrazos que nos esperan cuando decidimos volver. En un mundo donde el éxito parece más importante que la ternura, su historia nos invita a mirar alrededor y descubrir que el amor, ese amor paciente, sin condiciones puede reparar incluso los puentes más rotos, porque quien aprende a perdonar, también aprende a vivir. Y quizá, como una lámpara encendida en una ventana lejana, cada acto de bondad ilumina un camino perdido. Tal vez no podamos cambiar el pasado, pero sí podemos escribir un nuevo capítulo con manos limpias y corazón abierto. Tómate un momento para pensar en tu propia historia. ¿Hay alguien a quien debas llamar, visitar o simplemente perdonar? Si esta historia te ha inspirado, compártela con quien necesite recordar que el hogar no es un lugar, sino las personas que aún nos esperan con una sonrisa. Porque, al final, hay historias que no terminan, solo cambian de aroma.